recordando tu expresión. Han pasado 12 minutos de la hora 15 en la República Argentina. 22 grados 7 la temperatura en la ciudad de Concordia, 94% la humedad, 1011 hectopascales la presión atmosférica, el viento sopla del sur a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad en la zona del aeropuerto local, según el servicio meteorológico, es óptimo para la región, alcanza los 15 kilómetros, y el cielo se encuentra nublado, con tormenta, sin precipitación. Así dice el servicio. Creo que está llovinando un poquito. Cuando venía estaba lloviendo. ¿De quién es esa voz? Le damos la bienvenida una vez más a Cómplices a nuestro querido amigo, el señor Germán Margaritini. Buenas tardes. ¿Cómo le va, don Germán? Bien, linda tarde. Hoy está lindo. Está lindo para linda tarde para hacer radio y para escuchar radio. Está lindo para escuchar radio. Sí, la verdad que para mí la siesta con este clima o la noche son los momentos ideales para escuchar radio. Cuando la radio es compañía. Oler. Sí. Oler. Oler. Bueno, vamos a hacer una mezcla. ¿Le parece? Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, Germán? Mirá, dije que íbamos a ir tocando temas, alternando periodos, épocas y alternando territorios dentro de la provincia, tratando de centrarnos en Concordia, como contando especies de anécdotas. Esta vez la anécdota es con sangre. Son anécdotas violentas, pero vale la pena recordar lo que pasó en los años 20-21 en la provincia de Entre Ríos, que fueron años de mucha violencia. Tiempos violentos, diría la película. Una consulta, ¿fue más o menos en la misma época que en Estados Unidos también estaban onda gángster y todo eso? Pero no tiene que ver con lo gángster esto. No, digo, es como que fue una etapa violenta en general. Se podría decir. No sé, estoy inventando. Yo para meter un bocadillo. Si te tengo que dar un marco, un contexto histórico, debería decir que esto arranca un par de años antes, en 1919, con otra gran revuelta sangrienta, que fue la Semana Trágica del 19 en Buenos Aires, que también después se extendió por el resto del país, que murieron alrededor de 500 personas en el 19 en Buenos Aires. Era el momento del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que el gobierno de Hipólito Yrigoyen tuvo algunas características duales con respecto al comportamiento con el movimiento obrero. Es decir, tuvo la dualidad de la negociación, por un lado, pero también tuvo una alta cuota de represión, que se manifestó en todo el país. Dentro de este mismo periodo ocurren los fusilamientos en la Patagonia. La Patagonia Rebelde. Claro, después escrita en la Patagonia Rebelde, fue, ¿cómo es? Lo del norte de la provincia de Santa Fe, con Quebracho, y con el... se me bloqueó el nombre ahora, pero es la misma época de que ocurrieron todos estos episodios violentos. Acá vamos a tocar, este fenómeno empieza a darse a partir de la organización sindical. Empieza en el país y en la provincia de Entre Ríos la organización sindical. A diferencia de lo que pasaba en el resto del país, o principalmente en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, en donde luego de la Semana Trágica el sindicalismo había venido decayendo como consecuencia de tanta muerte, en Entre Ríos llega a tener su máxima expresión, ¿no? Empieza en un crecimiento constante, tanto es así que, por ejemplo, en 1920 en Entre Ríos se crean 32 sindicatos nuevos. En ese momento los sindicatos estaban representados fundamentalmente por dos líneas que estaban dentro de la FORA, que era la Federación Obrera Argentina y de la República Argentina, que tenía dos ramas, dos líneas, una socialista y otra anarquista. Para definir los actores de lo que pasó en la provincia de Entre Ríos, digamos que por un lado estaba el gobierno provincial representado por el gobernador Marcó, que era de extracto radical, por el otro lado el sindicato, la FORA. Otros grandes actores que actuaron en conjunto fueron la Liga Patriótica, la Guardia Cívica, que
fueron fenómenos, podríamos denominarlos paraestatales, en los que se concentraron el ala más reaccionaria de la política local, inclusive armada, y uno de sus personajes claves a nivel nacional fue Carles, que después termina creando el movimiento Tacuara, por ejemplo, ¿no? Mucho más acá. Y una de las características de la Liga Patriótica era que, como reacción a la organización sindical, representando al sector de la industria o al sector empresarial, creaba rompehuelgas. Aparece la figura del rompehuelgas. Sí. Estos rompehuelgas eran una especie de gremios paralelos que se creaban desde estas mismas entidades y que hablaban de los obreros libres, le decían, porque no tenían una dependencia sindical y tenían casi una obediencia ciega hacia la empresa. Y el cuarto actor importante fue la prensa, fueron los diarios. Particularmente para Concordia aparece un personaje que tuvo una actuación destacada en todo esto y que fue muy castigada por la prensa local, por el diario El Litoral, que toma la posta, y que fue Julio Serebrinsky. Julio Serebrinsky, hoy inmortalizado en el nombre de la biblioteca de la Cooperativa Eléctrica. Los episodios de violencia en la provincia de Entre Ríos ocurrieron, en 1921, y fueron múltiples, pero podemos encontrar dos extremos, ¿no? Dos puntos cúlmines, que uno fue el 11 de febrero en Villaguay, y el otro fue el 1 de mayo en Gualeguaychú. El más trágico y el más terrible fue el de Gualeguaychú. Toda la historia comienza un día antes de la revuelta de Villaguay. El 10 de febrero había habido en Domínguez, muy cerquita de Villaguay, una resistencia de parte de algunos obreros sindicalizados que se negaron a transportar unas bolsas de cereales o descargar unas bolsas de cereales, y bueno, eso generó una represión bastante violenta por parte de la policía. Hubo algunos heridos, y eso generó se llamó un mitin. En ese momento era la denominación que se le daba. Sí, en España se sigue llamando igual. Se sigue llamando igual. Sí. Un mitin de protesta en Villaguay. Fueron convocados trabajadores de toda la región. Entonces concurrieron trabajadores de Domínguez, de Ramírez, de Jubileo, de San Salvador, de Concordia. Concordia tuvo una participación muy importante en esa manifestación en Villaguay el 11 de febrero y estaba encabezada precisamente por Julio Serebrinsky. Esa manifestación fue, pongamos entre comillas, recibida por la Guardia Cívica de Villaguay y de Domínguez, que estaba compuesta por aproximadamente 300 personas armadas. Los relatos de la época dicen que la manifestación de los obreros estaban encabezadas por mujeres y niños. Entonces, los diarios inclusive de Villaguay y los diarios de Concordia dicen eso. Entonces, uno piensa que no había en el ánimo de quienes estaban manifestando una confrontación. No estaba en el espíritu confrontar o llegar a instancias de violencia, sino nadie lleva a su hijo a la manifestación. No era lo que pretendía la Guardia Cívica. La Guardia Cívica la encabezó Montiel, se llamaba Alberto, que era senador precisamente de la provincia de Entre Ríos, y era uno de los que estaba armado con un rifle Mauser. En las refriegas terminan resultando 5 muertos y una cantidad de heridos que hoy no podemos saber exactamente cuántos fueron. Entre los muertos está el hijo de Montiel, el hijo de quien encabezaba la Guardia Cívica, y lo acusa a Serebrinsky
de haber sido quien lo asesinó. Entonces la policía procede a detener a Serebrinsky y a 70 trabajadores más. Ese revuelo genera en la ciudad de Concordia un ánimo muy especial, y la prensa, fundamentalmente liderada por el diario Litoral, toma partido en contra de Serebrinsky, en contra de los obreros, a favor de la Guardia Cívica, y proclama la formación de lo que fueron las Brigadas Blancas acá en Concordia, que era una rama de aquella Guardia Cívica que existía a nivel nacional. Qué loco, ¿no? Esto que decías, la prensa toma partido. Un fenómeno que mucha gente cree reciente y en realidad ocurrió siempre, desde que la prensa es prensa, de que algunos iban para un lado y otros iban... Sí, la distancia del tiempo te hace más fácil identificarlo al fenómeno. Claro, exactamente. Hoy en la vorágine se nos hace más complicado. Sí. Pero no, las cosas no han cambiado tanto, la esencia humana sigue siendo la misma. Exactamente. Así que bueno, esto a su vez provoca que un diputado nacional del socialismo, de Andrés, decida venir a Villaguay a interiorizarse de lo que pasaba. La Guardia Blanca, los chicos de acá de Concordia, cuando se enteraban que venía este diputado desde Buenos Aires, deciden ir a recibirlo a la estación de trenes, entre comillas diría Germán. Sí, y se encuentran con la sorpresa de que de Andrés no había llegado a Concordia, sino que por el recorrido que hacía el tren había bajado primero en Villaguay y se había quedado en Villaguay. En Villaguay, entonces la Guardia Cívica viaja, la gente de Concordia viaja a Villaguay para impedir que sea liberado Serebrinsky. A su vez, en Villaguay, las brigadas de Villaguay continúan con todo esta azuzando a la justicia, porque querían a toda costa que se condenen a los 70 que estaban detenidos y sobre todo que se haga justicia, decían, con el asesino del hijo de Montiel. Y resultado de eso, de Andrés, cuando llega a Villaguay, no consigue alojamiento, no consigue que le den de comer, no consigue absolutamente nada, le cierran todas las puertas y el tipo se tuvo que ir de Villaguay sin poder hacer demasiadas averiguaciones. Simplemente hizo una carta al gobernador de la provincia exigiéndole que haga las averiguaciones pertinentes. Después aparecen las averiguaciones esas pertinentes y se descubre que todo había sido fraguado, es decir, el disparo que mató al hijo de Montiel en realidad había partido de los mismos hombres de Montiel y que por error lo mataron. Es decir, lograron comprobar que las armas que estaba portando uno de sus seguidores fue quien disparó. Inclusive la justicia fue muy clara, porque después en marzo terminan sobreseyéndolo a todos. La justicia no encontró motivos para seguir adelante con todo este movimiento y los terminan liberando. En el mientras tanto, hasta que eso pasó, acá vandalizaron. Serebrinsky tenía una imprenta, era una imprenta y biblioteca obrera, y aprovecharon para vandalizar la imprenta, la destruyeron, rompieron, se llamaba La Verdad, y es decir, vandalizaron La Verdad. Suena bien la frase. Muy simbólico, ¿no? Y como para dar una idea, porque después todo esto termina en un acto mucho más sangriento en Gualeguaychú, que lo vamos a tomar en otra oportunidad, porque no vamos a hacer tiempo para tocar todo. Quiero leer un fragmentito de una de las tantas notas que el diario El Litoral le dedicó a Serebrinsky. Por ejemplo, le dice: lo increíble, lo inexplicable, lo absurdo de este episodio es el hecho de que un indeseable pelagatos como el individuo Julio Serebrinsky haya podido medrar en Concordia en la forma que debemos calificar de escandalosa en que ha medrado. El sujeto Serebrinsky
ruso, renegado, sin condiciones intelectuales y mucho menos morales que lo recomienden para entrar en la vida cívica, se improvisa de la noche a la mañana en tutor de la moral pública de Concordia, se consagra un líder de un partido de ideal, actúa en la tribuna y en el periodismo, pretendiendo decir cosas que su lengua enrevesada no puede formular. Claro, era ruso, el pobre era ucraniano, así que hablaba con algún atravesamiento. Y con todo, Serebrinsky, a pesar de su notoria insignificancia y de la manifiesta inmoralidad de sus intenciones, se abre camino en esta ciudad siempre alegre y confiada. Estas eran las palabras de honor que le dedicaba el Litoral a Serebrinsky. Cosa curiosa, porque muchos años después, el mismo diario El Litoral se deshacía en halagos al mismo Serebrinsky por las acciones que había realizado por su biblioteca para llevar cultura a los obreros, a los trabajadores de la ciudad, y el esfuerzo que había hecho para la fundación de la cooperativa eléctrica. Es decir que este mismo diario, después, unos años después, tuvo que arriar su bandera para enarbolar otra. Y eso es lo que veníamos hablando y lo que venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Cómo nos olvidamos de estas historias. La historia tan rica que tiene. Y no hace tanto de esto, no, claro, y que tiene nuestra región. Porque fueron los que formaron todo lo que tenemos hoy. El otro día escuché una frase que me causó gracia, pero que está buena, que dice: qué loco fue la vida de la gente que hizo todo cuando no había nada. Y en realidad esta gente fue construyendo la idiosincrasia del concordiense y fue literalmente ejemplo. Lo que ha sufrido este hombre, que no creo que no me lo puedo imaginar, que te acusen de un asesinato. Pero claro, o sea, que te digan, vos mataste a un tipo, y solamente que te metan preso por la palabra de una persona que dijo, fue él. Sí, además, toda esta movida tuvo un condimento antisemita. Sí, fuerte, muy marcado. Muy fuerte, y que ya venía de lo que había ocurrido en la Semana Trágica 2 años antes en Buenos Aires, tanto que la Semana Trágica de Buenos Aires está identificada como el único pogrom ocurrido en América Latina. Es decir, que fue una persecución directa en contra de judíos en Barrio 11. Con muertes, violaciones y todo lo que se te pueda ocurrir. No fue una joyita de las hordes armadas de lo más reaccionario de la Argentina. Entonces, todo esto estaba bañado de ese criterio antisemita, que cuando uno se pone a desmenuzar, un historiador que se dedicó a estudiar este fenómeno en Entre Ríos, que fue Leyes, es un historiador, y él lo primero que desmistifica es esta cuestión de antisemita, ¿no? Porque era usada como una herramienta, porque cuando se analizan los componentes de uno y del otro lado dentro de la Liga Patriótica y dentro de la Liga Cívica de Concordia, había muchos judíos que estaban en estamentos eran o industriales o empresarios. Sí. Y del otro lado también había judíos. Es decir, la diversidad en cuanto a etnias o en cuanto a orígenes no estaba dada, no era la causa del fenómeno, era las luchas de clase las que estaban estableciendo la diferencia. Qué loco, ¿no? Germán, la verdad siempre no me voy a cansar de agradecerte de traernos estos pedacitos de historia, de seguir recordando y de seguir armando nuestra memoria, porque esto también es memoria, es reconocernos en lo que pasó en nuestra región y no quedarnos solamente en Concordia, sino abrirlo a lo que fue toda la costa del Uruguay. Así que te esperamos, obviamente, si no me echás, me quedo un rato más. No, quédate, porque es más, tengo cosas que quizás te van a interesar a vos para contar. Nosotros nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Cómplices.